tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. El cerco se estrecha en torno a José Ramón Gómez Besteiro tras haber sido imputado por la jueza Pilar de Lara. Escuchen lo que hoy ha dicho de él la poderosa Susana Díaz. Yo confío y espero que en cada uno de los casos a los que se tenga que enfrentar mi partido siempre exista una sola vara de medir, que es lo que me aplico en el día a día en Andalucía y lo que espero que también mi partido haga en España, porque eso es lo que nos va a dar la credibilidad, la confianza del océano y lo que espera la gente de nosotros. No conozco los pormenores, como comprenderá, del caso, pero sí espero que siempre tengamos una sola vara de medir. Y en Galicia, ¿qué está pasando? El nerviosismo aumenta en el PSDG. Besteiro no ha comparecido, si lo ha hecho su secretaria de organización, Pilar Cancela, en el tono que vamos a escuchar. Os tempos da xustiza parece ser que van moi ben acompasados cos tempos da política e que condicionan evidentemente a política, pois iso, claro, tamén ten que ter unhas consecuencias e unhas decisións. E ese é no escenario que estamos. Por que non está aquí Gómez Besteiro hoxe dando estas explicacións? Pois porque hoxe quen está nesta roda de prensa é a secretaria de organización acompañando a este deputado para falar da crise do sector lácteo. Non lle correspondía a él dar estas explicacións as persoas, dado que ni siquiera nos enteramos por ele que non iba a ir. Mire, perdone vostede, non vou admitir que se fagan interpretacións distintas a esa. Non se está agochando ni se está escondendo. Pero vamos a ver, compañeiro, vamos a ver. Pero vamos a ver, si vamos a ese detalle e nos poñemos a cuestionar absolutamente todo de o que se fai, mire, se estuvera aquí, pois sería outro argumento porque estaba aquí, non di non sei que. Expectación también por saber cómo iba a reaccionar Abel Caballero, si iba a respaldar explícitamente a Besteiro. Juzguen ustedes. Lo de que Besteiro no sea candidato tras su imputación. Pero aquí está el alcalde Vigo, no está nada... Bueno, es un tema que afecta a Galicia. No hablo de partidos, nada que tenga que ver con los partidos. Pero hombre, el Partido Socialista ya les contesté. se ha comunicado... ¿Algo más? ¿No creen que necesita unas palabras de apoyo a Besteiro? Claro. ¿Algo más? Y al no responder, no deja de apoyar. ¿Algo más? Muchas gracias. Laureano Araujo, muy buena noche. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Jorge González Gurriará, muy buenas noches. Buenas Tuco noches. Cerviño, muy buena noche. Buenas noches. Vamos a hablar, lógicamente, del futuro de Besteiro, pero la intensidad informativa de este miércoles de julio, un tanto atípico, continúa centrada, muy centrada en Grecia. Marina. Sí, Fernanda, empezamos por una noticia de última hora. Se ha alargado el corralito en Grecia hasta el lunes. Los bancos estarán cerrados. Un corralito, esta noticia que llega justo el día en el que Grecia pidió su tercer rescate. Serán 50.000 millones de euros en 3 años, a cambio, eso sí, de algunos cambios, alguna reforma fiscal y también reforma en el sistema de pensiones. Los 28 de Europa se reunirán el domingo para decidir si aceptan o no esta propuesta de Grecia y mientras tanto allí en Europa suena cada vez más la palabra Grexit y Tsipras pide a los líderes europeos que entiendan algo, que es que el problema de Grecia es también un problema de Europa. Το πείραμα όμως πρέπει όλοι να παραδεχθούμε ότι δεν πέτυχε. Με την ισχυρή εντολή του ελληνικού λαού και με την αποφασιστική μας βούληση όχι να συγκρουστούμε με την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό και όχι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Και σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτείται ευρωπαϊκή λύση. Y fue él, Tsipras, el hombre del día. Así llegó al Parlamento Europeo entre aplausos. Ahí lo vemos. Ahí vemos a Pablo Iglesias como le saluda con golpe en el hombro, aunque Tsipras lo ignora sin responderle. El primer ministro griego pasa de largo y sigue saludando a sus compañeros. Y hablamos de este tema durante meses. La pregunta era, ¿se irá Feijóo a Madrid? Hoy hemos sabido que el presidente de la Xunta sí tuvo una conversación telefónica con el presidente del Gobierno sobre su posible incorporación al equipo de Madrid, pero según Núñez Feijóo, él rechazó la oferta. Valoramos la posibilidad de tener o no tener alguna responsabilidad en la política del Estado y concluimos inmediatamente que, siendo presidente de una comunidad autónoma, lo lógico es ejercer mis competencias desde el gobierno de esa comunidad autónoma. Esto es de lo que hablamos, de ninguna otra cosa.
Y hoy César Bona nos acompaña en el plato de Vía V. Puede que el nombre así no os suene, pero sí os sonará si os digo que es el conocido como el mejor profesor de España. Estuvo nominado al conocido como Nobel de la Enseñanza. Con él queremos hablar esta noche sobre enseñanza, sobre la educación en España, aunque no se librará de esta pregunta: ¿cuál fue su maestro preferido? Fue un profesor de ciencias naturales de cuando era pequeñito, del EGB. Recuerdo profesor de matemáticas en el instituto. Bueno, era bastante duro, pero luego tenía su lado amable. Te entendía, te comprendía. Solía suspenderme durante el curso y luego al final en septiembre siempre aprobaba. ¿La escuela o el programa del oyente? César Bona, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, profesor, como decíamos, del Colegio Público Puerta de Sancho de Zaragoza, licenciado en Filología Inglesa, diplomado en Magisterio y toda una celebridad desde hace unas cuantas semanas. Y yo no sé qué tiene esto de extraordinario, que un profesor de un colegio público de la ciudad de Zaragoza, como decíamos, sea tan reclamado por los medios de comunicación y sea tan conocido. ¿Es por lo extraordinario de que un profesor funcione tan bien y sea tan capaz de estimular a sus alumnos? No diría, bueno, es un hecho que tampoco yo veo tan extraordinario. El hecho de que un maestro o una maestra haga cosas teniendo en cuenta el factor humano y que se preocupe de los alumnos, eso no es extraordinario. Lo extraordinario sí que es que un maestro esté en las televisiones y en los medios de comunicación, y eso es lo que tendría que empezar a cambiar a partir de ahora. Para bien, quiere decir que se incorporen más profesores, supongo, a los medios de comunicación y compartáis con nosotros otras formas de enseñar, supongo, ¿no? Y tenemos una oportunidad muy buena. Yo ahora tengo la suerte de viajar por toda España, y conozco a cientos de maestros que están deseando hacer cosas y que hacen proyectos maravillosos. Bueno, todos los que tenemos hijos en edad escolar o que los hemos tenido, nos preguntamos muchas veces por qué. ¿Por qué se enseña tan mal? ¿Por qué los colegios funcionan en muchas ocasiones como funcionaban hace 40 años? ¿Por qué hay muchos profesores que no son capaces de estimular a nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Por qué el sistema sigue teniendo tantos problemas, reconociendo, como acabas de decir, que efectivamente hay muchísimos profesores que quieren hacer las cosas de otra manera? ¿Por qué le siguen diciendo a muchos alumnos, si no lo entiendes, da igual, chápalo? Sí, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Primero, siempre se suele poner como referencia a Finlandia por las grandes cosas que se hace. Allí, por ejemplo, el sistema ayuda mucho a los maestros, les valora de todos los ámbitos. También hay que ser crítico con uno mismo, con la profesión que uno tiene, y tenemos que empezar a cuestionarnos qué podemos hacer mejor, porque si algo va mal, entre todos es lo que tenemos que arreglarlo, ¿no? Pero está muy saturado, está muy exigido los profesores. ¿Cuál es el problema para que no fluyan las cosas como todos intuimos que podían fluir? Yo es que me baso en lo básico, que es en mi relación día a día con los niños. Y yo suelo decir que lo más importante que tenemos que hacer, y que a veces se nos olvida, es escuchar a los niños. Decimos que falta motivación, que hay absentismo, es que muchas veces no se les trata como son, que son niños, ¿no? Decíamos que César Bona se ha convertido en una especie de celebridad en el mundo de la educación, ha estado presente en muchos medios de comunicación, tratando de explicar, como decíamos, su novedosa forma de enseñar. María Cabegato nos va a ayudar a compartir con nuestros espectadores algunas de las claves de esos métodos de enseñanza que, como decíamos, hemos sido capaces de compartir contigo gracias al trabajo de compañeros periodistas que se han metido en tu clase para saber qué es lo que hacías allí. Cuéntanos, María. Sí, decir primero, Fernanda, que César da clase de quinto de primaria en este colegio público de Zaragoza. Vamos a empezar a saber algo más sobre él. A él no le gustan mucho los libros de texto, casi no los usa, tampoco mucho los deberes, y sí cree en la responsabilidad de los alumnos en la clase. Así que vamos a entrar dentro de una clase de César. Así están divididas las mesas. Vemos cómo los alumnos se miran entre ellos y no miran a la pizarra, y también vemos cómo las mesas están divididas por grupos, que en la clase de César son más bien los continentes. Los alumnos van cambiando de continentes y también los continentes van cambiando de nombres. Hace, por ejemplo, solo unas semanas, estos eran los nombres de los continentes que había en la clase de César: Lechugandia del Sur, Panizoland, Mundo Viejuno o Nueva Zapatilla. Así estaban dibujados
los continentes en la clase esta de César. Pero los alumnos también tienen diferentes roles. En este caso siempre existe un cabecilla de los sublevados. Es el responsable de recoger todos los alumnos y saber cuáles son sus quejas sobre la clase. Son quejas anónimas que luego este cabecilla se lo hace trasladar al profesor. Más cosas sobre las clases de César. Mientras uno habla, los demás deben escuchar. ¿Y qué pasa si no lo escucha? No es castigado, sino que su nombre se va aquí, a la lista negra de los que hablan demasiado. Cada uno va recibiendo una X mientras vaya hablando, las X se van acumulando. ¿Y qué pasa cuando tiene 5 X en esta lista negra? Pues en este momento es cuando entra en acción el abogado o la abogada. Su misión es mediar entre el alumno y el profesor para así intentar solucionar ese problema. Pero ya hemos hablado del cabecilla, de la abogada, pero hay más roles en las clases de César. Existe el jefe de reciclaje, también la defensora de la lectura. Seguimos con los miembros de la comisión periodística, la curiosa, el recoge persianas y también el historiador. Son algunos ejemplos de los personajes, los roles que existen en esta clase. Hablábamos de la lista negra, pero también existe una lista blanca. La vamos a ver, es la lista blanca de los altruistas emprendedores. En este caso, el niño que necesite ayuda se apunta en esta lista. A mí tengo problemas con esta asignatura. Y el otro niño, el que sí la entiende y que le va bien esa asignatura, se puede apuntar como altruista diciendo que quiere ayudar a este niño. Así funciona esta lista blanca, lista negra, y también existe otra cosa más, un expositor. En este caso, arriba en el expositor lo que vemos es el sabio del mes. Esto funciona de la siguiente forma. César le propone una pregunta diaria a sus alumnos. Ellos tienen la posibilidad, es voluntaria, de preparar la respuesta en clase, y en el caso de que acierten la respuesta a esta pregunta van ganando puntos y así llegan al resultado. El sabio del mes es aquel que tiene más puntos, pero hay más cosas en este tablón. Hay la posibilidad de que los alumnos escriban felicitaciones, propuestas y también crítica. César en este tablón utiliza también la posibilidad de que los alumnos usen su creatividad. Fernanda. Bueno, pues es un pequeño resumen de las cosas que hace César en su clase, en esta clase en concreta, porque has tenido otros destinos profesionales en los que realizaste también otro tipo de actividades con los frutos correspondientes. ¿En qué momento, César, bueno, cuando te enfrentaste al mundo de la enseñanza, decidiste que querías hacer las cosas de otra manera? Veníamos juntos, veníamos en el taxi, y yo le decía que yo aplico muchísimas cosas que me han pasado en la vida, las aplico en la educación. Digamos que no tenemos que olvidar que tenemos que educar para la vida, ¿no? Entonces, revierte la vida en la educación para la vida. Entonces, por ejemplo, yo era muy tímido y no me atrevía a levantar la mano, y era una pena, porque no solo vale expresarse en público, no solo vale para dar conferencias, sirve para expresar emociones, pensamientos, argumentos. Y yo no me permito a mí mismo que los niños que están conmigo no sepan expresarse en público, así que les animo a eso, ¿no? Veo básico el estimular la curiosidad, que es un motor del aprendizaje fundamental, la creatividad en los niños, la esencia de los niños es la creatividad, y si dejamos todo eso fuera del aula, les quitamos su esencia. Entonces, ¿qué menos que estimular la curiosidad, la creatividad? ¿Y qué problemas te has encontrado? Porque supongo que cuando tú planteas tus clases de determinada manera, supongo que el primer problema te lo puedes encontrar con los padres, por lo menos al principio, que supongo que te empezarán a reclamar un funcionamiento más convencional, más ortodoxo de tus clases, con ciertos temores de que esos niños finalmente no incorporen los conocimientos que nos han dicho que tenemos que incorporar. ¿Cómo reacciona la comunidad educativa en general? Sí, porque claro, estamos muy acostumbrados a usar el libro de texto como si fuera la guía de la vida. Entonces, primero hay que educar a los niños, pero también hay que educar a los padres para que vean que hay muchas otras maneras de enseñar o de hacer que sus niños aprendan cosas. Las programaciones que se tienen que entregar los 15 primeros días, que muchas veces encorsetan tanto el aprendizaje de los niños, hacen que el maestro y que los niños en sí mismos pierdan muchísimas posibilidades de actuar o de interactuar con la realidad. Entonces, sí, ha costado tiempo, pero claro, es verdad que cuando ven que funciona en un niño o en un centro, si lo explicas, entienden que un niño tenía problemas para pronunciar la R y luego es capaz de hablar delante de 400 personas, dicen, quizá el mío pueda expresarse también delante de la gente o pueda hablar con facilidad. Lo van entendiendo. En general, los padres se sorprenden del efecto prácticamente inmediato que producen este tipo de clases en sus hijos. Sí, es verdad que al principio siempre se muestran reticentes, ¿no? Dice, bueno, ¿y el libro de texto?
y la gramática, y el análisis sintáctico. Y lo digo, vuestros hijos están aprendiendo cosas que no están en los libros, están aprendiendo también empatía, sensibilidad, respeto a los demás, que no lo podemos olvidar en las aulas. Y sí, luego funciona. También la mejor muestra de que los niños vienen a gusto es que ellos mismos lo dicen a los padres, están deseando ir al cole. ¿Y los centros? Porque a veces hablamos de rigideces en la forma de enseñar, pero yo no sé si es fácil en determinados centros, si tú te has encontrado con algún problema o si eres consciente que a veces, bueno, el sistema educativo como que tiende a autoprotegerse en una forma de enseñar determinada. ¿Ha sido fácil para ti desarrollar tus teorías educativas en un medio que no sé si es hostil, pero en principio puede que no esté muy dispuesto a incorporar novedades? No siempre ha sido fácil. Ha habido centros donde he estado que apoyan, de hecho, el del equipo directivo, que son tan importantes los equipos directivos en los centros, porque pueden animar a hacer muchísimas cosas o pueden coartar la voluntad de hacer cosas, ¿no? Entonces, el director, jefe de estudios, de ellos depende muchas veces también que el centro funcione, también de compañeros. No siempre ha sido fácil, pero uno sabe que uno tiene que ser perseverante en ese sentido, ¿no? En otros casos ya digo que sí, que te encuentras a maestros y maestras, compañeros a los cuales admiras e intentas imitar también. Claro. Perseverantes a base de que acaban siendo convencidos, digamos. Tú perseveras y la convicción acaba instalándose en compañeros que en principio podían dudar de algo, pero que ven que los resultados están encima de la mesa. Sí, se trata de eso. Si eres maestro o maestra, comparte. Claro. O mira a ver qué funciona en el otro compañero, por qué los niños vienen felices o por qué tienen resultados. Yo aprendo de los demás también pueden aprender de lo que hago yo. Supongo que para un profesor vocacional, como supongo que eres tú, estos oficios, yo del mío hablo también de esa manera, que creo que son oficios que requieren una vocación especial, te habrá proporcionado muchas emociones personales a ti también y muchos conocimientos, más allá también de los libros de texto. Yo no sé si hay algún momento especialmente emocionante que puedas compartir con nosotros, bueno, fruto de tu experiencia educativa. Sí, a ver, podríamos estar aquí horas precisamente hablando solo de las emociones que he sentido yo con los niños en los distintos colegios donde he estado. Estuve en un colegio con niños de etnia gitana que no sabían leer con 10 años. Ahora sigo quedando con ellos, ahora ya tienen 16 años, somos muy amigos, sus familias me acogen y me tratan como si fuera de la familia. Estuve en un colegio también donde hicimos un cortometraje con niños y abuelos. Y el día del estreno, por ejemplo, el ver a los ancianos entrar y ver a 300 personas aplaudiéndoles y ellos orgullosos de sentirse protagonistas, ¿no? Eso para mí se pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. A mí se me pone contándolo tú. Hablabas de ese colegio con niños de etnia gitana, que creo que hubo un instrumento que fue un cajón flamenco que tú utilizaste para llegar a los niños, para llegar en concreto a uno de ellos. ¿Cómo fue esto del cajón flamenco? Sí, claro, tú llegas a un colegio de los que llaman de difícil desempeño y te encuentras, pues dices, esto es un problema, ¿no? Yo suelo decir, cuando voy a hablar a las facultades de educación, digo, cuando vais a un centro de estos, en lugar de pensar en problema, pensad que es un reto y ver qué podéis encontrar allí. Y me acuerdo que yo llegué y era muy difícil, eran pulsos constantes, hasta que yo les dije, yo no estoy aquí para enseñar inglés o matemáticas, yo también quiero aprender de vosotros, entonces, ¿qué me podéis enseñar? Entonces dijeron, yo a las palmas, yo rumbas. Salió Javi y dice, yo el cajón. Entonces que quedé con este chico todos los días y entrábamos por la tarde a las 3, quedábamos a las 2, él me enseñaba y bueno, todos venían encantados de ver que un compañero estaba enseñando a un maestro, ¿no? Así empezamos a tener... ¿Y qué tal te manejas con el cajón? Se me ha olvidado un poco. Se te ha olvidado un poco. Se me ha olvidado. Bueno, hay una experiencia en concreto que fue una de las más conocidas de César, que insisto, apareció en los informativos. En este programa hablamos de aquella experiencia porque era absolutamente deliciosa la capacidad que los niños tenían de plantear definiciones. Vamos a recordar algunas de esas definiciones que tanto nos gustaron. Defecar es un coche inglés que está defectuoso. Me compré un Defecar por 1.347. Filólogo, persona que estudia el filo de los objetos. Este filólogo es especialista en navajas. Demorar, cuando un árbol que tiene moras se le caen y luego las cogen. Ese árbol se ha demorado totalmente. Letrado, lleno de letras. Ayer compré un mantel letrado. Denigrante, emigrante que viene de la ciudad de Denia. Ese denigrante ha venido de Madrid. Directriz, es un director que trabaja de actriz. Un amigo mío es directriz. Plafón, planta que regala Vodafone. Me cambié a Vodafone y me regalaron un plafón. Urólogo, persona que se dedica a envasar uranio.
Mi tío es urólogo. Hedor, dios de las nubes. Hedor hizo que caiga nieve. Crepúsculo, músculo que cree en Dios. El cuádriceps es crepúsculo. Bueno, yo no sé cuál es mi preferida. ¿La tuya cuál es? Si tienes alguna. La mía, yo es que hemos seguido haciendo eso y bueno, yo he de decir que para mí esta tiene un cariño especial porque yo he estado con estos niños hasta este año, ¿no? Entonces ¿Sí? ahora voy a cambiar. Y una de ellas era la palabra flatulencia, ¿no? Y decían, flatulencia es el hecho de pedir algo con insistencia. Y entonces decían los niños, la frase decían, pedimos a César con flatulencia que se quede este año en el cole. Digo, curiosa manera de pedir las cosas. ¿Cómo planteas tú este ejercicio? Porque la verdad es que tiene un nivel que si un adulto lo quiere hacer y quiere hacer unas greguerías, si se me permite la comparación con lo que hacía Ramón Gómez de la Serna, de este nivel no lo alcanzaría. ¿Cómo tú planteas y cómo descubres que los niños son capaces de hacer estas asociaciones de ideas tan creativas y tan buenas? Sí, la verdad es que en algún momento recibí un mensaje crítico en mi página de gente que no piensa un poco más allá. Decía, no sé, ¿cómo puedes estar orgulloso de la ignorancia de tus alumnos? Digo, se equivoca. Ignorancia es hablar sobre algo que se desconoce, porque en realidad hay palabras de estas, como denigrante, por ejemplo, los niños no lo saben con 10 años. Lo que hacemos es, digo, si hay palabras que conocéis, inventáis, la deconstruís e inventáis un nuevo significado para reírnos del lenguaje también y luego aprender la palabra correcta, ¿no? Y lo que sí es esto para mí, esto es magia. Para mí los niños en este sentido ven las cosas que muchos adultos no vemos. Claro. Así de sencillo. Es de un sofisticado, además, a mí me parece que es de un nivel muy llamativo el resultado final. Se habla de ti se ha hablado de ti, de tus clases, con varios referentes cinematográficos. La lengua de las mariposas podría ser uno, el Club de los Poetas Muertos se ha hablado mucho también, pero se habla también del humor que eres capaz de imprimir a tu magisterio. Se ha hablado de películas, en concreto de Amanece, que no es poco, la maravillosa película de José Luis Cuerda. Yo no sé si para ti el humor también es una herramienta pedagógica y educativa importante. A ver, cuando cualquiera de vosotros va al trabajo, si va de buen humor, lo hace de otra manera. Entonces, para mí el humor es un ingrediente fundamental. El humor primero en el maestro o en la maestra, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es servir de ejemplo a los niños. Entonces, qué menos que usar el humor, usar también muchas veces la parte ilógica de las cosas, el absurdo. El absurdo, claro. Porque los niños viven también en el absurdo. Instalados un poco en el absurdo. Y cuando uno hace un viaje a cuando era niño, se acuerda perfectamente de que las leyes se encogían y se estiraban a tu antojo. Entonces, sí, para mí es fundamental que los niños se sientan a gusto y yo también. Y a los adultos, ¿nos falta muchas veces conectar con ese niño que probablemente todos seguimos teniendo dentro? Sí, yo digo que se nos olvida muchas veces. Todo el mundo ha sido niño, pero a muchos se les olvida, ¿no? Entonces, yo recomiendo que la gente contrate un desollinador para que ese tubo que une al adulto con el niño que fuimos se libere, ¿no? Y que recuerdes cómo eras de niño, porque primero te hará vivir las cosas de una manera más feliz y más sencilla. Bueno, estamos en una nueva reforma educativa de las muchas que hemos tenido ya en España, con análisis permanentes de que esto funciona mal, de que la educación en España no va por donde tiene que ir, con esas pruebas supuestamente objetivas a las que someten a los críos. Yo no sé qué opinión tienes tú de cómo funciona el sistema educativo en España, si los políticos han estado a la altura de lo que necesitamos y de los críos que tenemos. Una impresión así un poco general de la normativa educativa, digamos. Sí, en realidad a mí se me da mucho mejor hablar de educación que de política, ¿no? En cualquier caso, si es verdad que digo, si sucediera que se va a preparar otra ley en algún momento, ¿no? A mí sí me gustaría que primero se contara con los educadores, gente de infantil, de primaria, de secundaria, de la universidad, todos juntos en una mesa, que decidieran qué se va a hacer, qué es lo necesario, porque ellos son los que están viviendo cada día con los niños, con adolescentes, con gente que está en la universidad, y precisamente por eso, porque eso no se hace así, la educación no va como debiera. O no hay puentes entre universidad y escuela, o no hay puentes entre escuela e institutos. Entonces, hay cosas muy básicas que tenemos que revisar. Hablabas de que en los últimos tiempos has viajado mucho como consecuencia de la expansión, digamos, de tu proyecto, esa candidatura, ese Nobel de Educación, digamos. Yo no sé qué proyectos educativos o qué profesores de los que has tenido ocasión de conocer en los últimos tiempos te han llamado especialmente la atención. Es decir, joder, qué cosa más maja está haciendo este señor o esta señora. Sí. Yo digo que me siento afortunado porque ahora, pues de jueves a domingo, desde hace 6 meses, he estado viajando por toda España y sí, voy a hablar porque me llaman para hablar, pero voy a escuchar.
y descubro que hay cientos y cientos de maestros y maestras con proyectos extraordinarios o que me están enseñando muchísimas cosas. Entonces yo al principio me acuerdo que decía, lo fundamental es que un maestro tenga actitud. Y he ido descubriendo que es muy importante que tenga muchas otras cosas que me han enseñado otros maestros y otras maestras. Y son cosas obvias, no es más. Un maestro tiene que ser tecnológico, porque vivimos cuando todos los niños saben usar la tecnología. Un maestro tiene que usar el autoconocimiento, porque hemos visto también gente que ahora habla de mindfulness, ¿no? de este control pues, de las emociones y todo este tipo de cosas. Yo voy como una esponja, digo, hay muchas cosas que se pueden mejorar en un maestro. ¿Algún proyecto concreto? ¿Alguna iniciativa concreta? Sí, tuve la suerte de presentar hace un mes y medio, 4 escuelas que se dicen Changemakers, que son escuelas que tienen en cuenta sobre todo al niño y que se les invita a promover un cambio en la sociedad. En ese sentido, claro, si queremos una sociedad mejor, debemos empezar por la escuela y debemos hacer que los niños participen, hacerles partícipes de su propia educación y que intenten también mejorar ellos lo que ven en el medio que está mal. ¿Un buen maestro te puede cambiar la vida? Sí, sin ninguna duda, te puede inspirar. Para mí la palabra maestro, yo también me refiero con la palabra maestro a gente de la universidad. Para mí maestro es alguien que inspira, que te inspira en la vida. Aunque algunos decidan, a mí llámame profesor, digo, miren, pero para mí maestro es una de las palabras más bonitas que existe, ¿no? Te puede inspirar para un montón de cosas y te puede fastidiar muchas cosas. O impedir ver cosas que a lo mejor tienes también, ¿no? De hecho, la pregunta que se hacía al principio, ¿tu maestro o aquel maestro? Pues, vamos a verlo porque la gente recuerda con nombres y apellidos ese maestro, y seguro que después en la mesa lo hablamos, a ti te preguntaré también, César, de ese maestro que todos recordamos. Hoy, efectivamente, como venía, salimos a la calle para preguntar a la gente que nos encontrábamos de edades diferentes cuál fue ese maestro que recuerdan de una forma especial por motivos diversos. Y nos hemos encontrado con esto. Y recuerdo el mejor profesor que tuve en mi vida, que fue un profesor de física. Le preguntabas cualquier duda y te la explicaba de la mejor manera para que lo entendieses. El profesor de música, quizás, me enseñó, vamos, me introdujo a la música clásica. Doña Asunción Puentedura. El graduado escolar lo hice con ella, que me ayudó mucho, me trató con mucho cariño. Recuerdo uno en el bachillerato que daba biología, por cómo explicaba la asignatura. Se llamaba Don Severiano Calvo. Mi madre tenía una hermana monja y me castigaba mucho porque yo era muy bailadora. Entonces ese señor me ayudaba como un amigo. Yo le decía todas mis cosas y lloraba con él. José Domínguez Villaverde, catedrático de matemáticas. Era muy formal, no valían las sonrisas que hay hoy, no. No, porque enseguida estaba fuera del aula. A un profesor que le hizo La Paz, César de la Fuente. Era un hombre muy amable, muy cariñoso con los alumnos. Cada alumno por las mañanas nos daba un caramelo. Don Juan le llamábamos, Don Juan. En vez de llamar exámenes, llamaba pasatiempos. Decía, vamos a hacer un pasatiempos. Ese era un clásico de él. Recuerdo el profesor de matemáticas en el instituto, que era así muy estricto. Y recuerdo una anécdota en concreto que me expulsó de clase. Me dijo, Rivas, fuera de clase. Y dije, ¿pero por qué? Si no estoy haciendo nada. Dijo, pues por eso. Solía suspenderme durante el curso y luego al final en septiembre siempre aprobaba. Profesora Margarita, que por cierto era española. Vivía en Venezuela, pero era de aquí. Me enseñó valores, me enseñó cosas buenas. Cuando yo iba de excursiones en el cole, mi madre me hacía bocatas de chorizo y allá no es muy común. Y entonces ella me decía, uy, qué rico huele ese chorizo y tal, y me pedía un trocito del bocata. El profesor Manolo, hace muchos años, nos escribía en la pizarra en árabe. Era una persona muy peculiar, así un poquito lo que ahora sería un perro flauta, ¿no? Muy cercana a los alumnos, teníamos una relación muy buena. Mi maestra Laura, porque era súper cariñosa. Recuerdo cómo hablaba, así toda con una voz muy melosa, ella fue una referencia. Bueno, llama la atención, se saben el nombre y los apellidos de ese profesor y casi todo el mundo lo que recuerda tiene que ver con los afectos, más que con que le hayan enseñado a hacer una raíz cuadrada, ¿no, César? El mundo de los sentimientos está presente cuando recordamos a ese gran profesor, ¿no? Sí, y fíjate que a todos nos ha pasado, ¿no? Que si viajamos a la infancia nos acordamos de cosas precisamente como esa y seguimos dándole muchísima importancia a los conocimientos y dejando aparte otras que son tan importantes. ¿Ha sido demasiadas veces la escuela más castradora que inspiradora?
A ver, ya digo que nos centramos en los conocimientos. En ese sentido, la esencia de los niños, de un niño o una niña, que es la curiosidad, la creatividad y la imaginación, la ilusión, es verdad que se dejan fuera del aula muchas veces y no se les permite ser ellos mismos. Y nos sorprende que en una excursión a los 4 meses decimos, qué niño tan curioso como es, ¿no? Porque no conocemos a los niños realmente. Y se puede animar a los niños a que hagan muchísimas cosas, a que usen la creatividad y no solamente no se hace. Cualquiera que haya tenido contacto, que tenga contacto con maestros y con profesores, hay una cierta queja transversal y colectiva con el comportamiento de los niños, de los alumnos, que son muy complicados, que el principio de autoridad ha desaparecido, que se han incorporado problemas nuevos a las aulas. Yo no sé qué percepción tienes tú de cómo son los niños que hoy están en el colegio, que si simplemente son pues un reflejo de la sociedad en la que vivimos o realmente ha habido un cambio de valores, como dicen algunos. En uno de los colegios donde estuve, normalmente los maestros pasan una nota diciendo para el tutor del año que viene, ¿no? Pues este es así, yo no las leo. ¿No quieres condicionar? No. Y una de ellas la leí a los meses, después de conocer a los niños, y decía, ojo con este, ¿no? Y ese niño solo necesitaba cariño, solo. Y cuando terminó el curso vino y me dio un abrazo. Increíble. Y fue maravilloso, yo jamás voy a olvidar cosas de estas, ¿no? ¿Y tenéis tiempo para eso? Porque es otra de las quejas que también tienen, que ya les gustaría, es un poco como los médicos, ojalá pudiéramos hacer una atención más personalizada, más basada en esto, pero hay muchos que dicen que no tienen tiempo, que el sistema los tiene apabullados, digamos. He dicho antes que hay que educar para la vida. Entonces, si tenemos que dejar contenidos, dejamos contenidos. Si hay que ser valiente, hay que ser valiente. Y no puedes pretender llenar la cabeza de los niños sin saber siquiera cómo son, o sin atender las emociones de los niños. ¿Somos emociones? Si realmente eres emociones, tienes que ver qué emociones hay en los niños antes de nada. Y sobre todo lo que he dicho antes, hay que escucharles. No tiene ningún sentido enseñar a alguien que no sabes ni cómo es. ¿Y tu profesor? ¿Cuál fue? ¿Tu maestro? Ese maestro del que hablamos. Yo tuve 4 maestros que me inspiraron. 4, nada menos, ¿eh? Uno era don Dionisio, que me hizo amar la lengua española, ¿no? y me hizo intentar comunicarme lo mejor posible. Luego había una mujer no voy a decir su nombre, de matemáticas, que me hizo odiarlas profundamente. Y aprendí a cómo no quería ser. Luego ya siendo maestro, trabajando, tuve también 2 faros. Uno era Carlos Sebastián, que nos dejó hace unos años, y otro que se jubiló hace un tiempo, Tomás Giner. Cuando yo trabajé con estos señores, yo cada día que les veía trabajar decía, cuando yo tenga su edad, quiero ser como ellos, quiero tener esa pasión. Y uno de ellos estaba siempre rodeado de niños felices, y otro estaba haciendo cosas inimaginables. Entonces yo digo, el día que yo me aburra y no me divierta como se divertían estos señores, me dedico a otra cosa. ¿Cuándo decidiste que querías ser maestro? Pues lo mío no fue vocación, porque me acuerdo, estaba estudiando COU, a punto de ir a la universidad, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Psicología, periodismo, cogí filología inglesa solo porque estaba en Zaragoza. Ya estudiando filología, yo decía, ¿qué haré? Intérprete, traductor, te empiezas a hacer clases, de repente un día te encuentras en una clase y dije, esto es lo que quiero. Esto es. Bueno, le decía a César cuál es el profesor, ese profesor, esos profesores, en su caso 4. Roberto, seguro que tú tuviste algún profesor también. Sí, claro. Sí, yo... Algún maestro, que a mí me gusta que se reivindique la palabra maestro. Sí, no, yo recuerdo, sobre todo en el bachiller, más que en la educación primaria. La educación primaria de mi época era una educación primaria complicada, ¿no? Era una educación primaria... Pero en el bachillerato recuerdo muchos profesores, algunos que están perfectamente bien ahora. Pepe Sánchez Reboredo, por ejemplo, profesor de literatura, que nos descubrió, por ejemplo, la literatura hispanoamericana cuando nadie enseñaba esas cosas. Una profesora que es muy amiga mía ahora, que se llama Charo Bellot, con la que hicimos teatro, con la que hicimos muchísimas cosas que no hacíamos con otros profesores, ¿no? Yo recuerdo... Podría mencionar un montón de profesores del bachillerato como profesores magníficos, excelentes, gente muy preocupada por los alumnos, con los que tomábamos vino, íbamos a tomar vinos al acabar las clases. ¿Pero qué años teníais? Bueno, nosotros no tomábamos vinos, ellos tomaban vinos y nosotros tomábamos una Coca-Cola o tomábamos un Cas o lo que fuera, pero salíamos con ellos, sí, con Ángel del Río, con Jesús Garea, Loli Pedrares, Mari Carmen Ríos, un montón de profesores que son gente a la que yo recuerdo, un profesor de historia que se llamaba Antonio Porto de la Encina, con el que nos reíamos mucho, que era un individuo verdaderamente excelente, que quería mucho a los niños, muy buena gente. Bueno, parte de ellos, casi todos son profesores universitarios. Jorge, ¿tú recuerdas algún maestro? La verdad es que cuando lo has preguntado me he puesto a pensar. ¿Y no te sale nadie?
y los primeros que me salen es muy pocos y es de la etapa ya universitaria. O sea, de la infancia y del bachillerato, que era lo que había en mi época, la verdad es que en este momento no. Quizá también puede influir la edad y la memoria, ¿no? Pero no significativo. Y cuando escucho a lo que está diciendo, y antes hablábamos en el coche, es importantísimo lo que ha dicho. O sea, es que el planteamiento de la enseñanza, sobre todo de niños, es de tal importancia que marca para toda la vida. Es que cualquier psiquiatra dice que los primeros 3 meses de un bebé lo marcan para toda la vida. Es una cosa, pues a nivel de conocimiento y a nivel de comportamiento y de educación, lo marca para toda la vida. Y desde luego a mí me parece muy importante la alusión que has hecho al tema de la creatividad, a los grupos, o sea, alumno en grupo. Y sobre todo hay un problema que lo comentaba antes, te lo comentaba en el coche, y es que mi mayor dificultad cuando yo decidí jubilarme, porque aún tenía 3 o 4 años por delante para seguir, fue cuando empecé a notar que no me apetecía. Y no me apetecía porque descubrí que los alumnos habían variado mucho. Y habían variado, o sea, hablando de alumnos que procedían del bachillerato, y era que ya no sabían pensar. O sea, no entendían ni lo que leían, ni lo que se le decía. Y el gran problema de la enseñanza, yo creo, sobre todo en los niños, es el abrir la capacidad de los niños para hablar. Y eso lo que requiere es aprovechar sus emociones y su espontaneidad. Y hay un tema que yo creo que es muy importante y que yo lo he denunciado muchas veces, y es la falta de transversalidad. ¿Qué quiere decir? Los profesores universitarios, hablo en general, y los cargos públicos de la enseñanza universitaria desconocen absolutamente los otros niveles de enseñanza, y viceversa. Los profesores son o compartimentos maestros... estancos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, no hay un hilo conductor. Además se entienden, le llega el producto y punto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y la clave, el tema del cambio de Bolonia, etcétera, etcétera, a mí personalmente, no sé en qué acabó porque no me ha tocado, pero yo toda mi vida he vivido la enseñanza más de relación que y de estructura que de contenidos. Tuco, ¿alguna reflexión? Por supuesto que sí. Yo estudié en un magnífico instituto, el Instituto de Pontevedra, en los años 50. Había muy pocos institutos, 3 en la provincia. 2, Vigo, Pontevedra, y 2 institutos laborales, Vilagarcía y Marín, y una sección delegada en la Estrada. Eso quiere decir que los catedráticos de instituto eran personajes muy importantes, de un nivel altísimo. Alguno de ellos ha sido luego catedrático universitario impresionante, como el caso de Antonio Domínguez Ortiz, por ejemplo, el historiador. Un nivel altísimo, mejorando lo presente de un nivel superior a muchos profesores, a muchos catedráticos de la universidad actual. Sin duda. En aquel instituto que se debía sobre todo al trabajo, bueno, a la labor del profesor Figueira Valverde, que acabamos de homenajear este año, ¿no? Pero mi gran profesor, tuve varios, obviamente, también en la facultad, también incluso en los máster posteriores, pero mi gran profesor fue mi profesor de Ciencias Naturales, don Mariano García Martínez, un castellano de Castilla, afincado en Pontevedra, que era un tipo divertidísimo, algo excéntrico, que usaba, nos alcumaba con nombres como Paramecio está usted enquistado, te llamaba guerrero, ponía falta de órdenes elevadas al cubo, era divertidísimo, ponía a los ex seminaristas al final de la clase y te castigaba y decía, para atrás con los seminaristas. Pero sí. ¿Qué hecho los seminaristas? Sí, para atrás, nada, pero eran cosas de don Mariano, ¿no? Que todo el mundo, bueno. Y luego, pero claro, al lado de esto, nos enseñaba, éramos capaces con el libro de claves de llegar, viendo una planta, al nombre latino, usábamos el microscopio a los 10, 11 años, veíamos preparaciones que preparábamos nosotros en el cobre, en el porta, con una gota para ver el mundo. ¿Pero por eso hiciste medicina luego? Tuvo mucho que ver con que yo estudié medicina. Claro que tuvo mucho que ver, don Mariano, sin duda ninguna. Un profesor maravilloso, inolvidable. Laureano. Bueno, sí.
Eu estou moi impresionado co que nos acaba de contar César, sobre todo quedeime con dúas cousas. Unha, o fomento da capacidade de expresión en público, porque creo que isto é unha asignatura, unha materia pendente no noso sistema educativo, e non só en primaria, por suposto, quizáis menos en primaria incluso que en outras etapas, non? E o tema da curiosidade, evidentemente. A curiosidade é a orixe de todo o coñecemento. E entón estou encantado con isto que estás contando. Eu, de todos os xeitos, quería facer unha pequena reflexión, e despois saber que nos diste, acerca de como está concebido todo isto en España. Temos un sistema educativo que creo que ten moitas máis virtudes das que moitas veces se din. Iso empezou xa coa LOCSE, ese intento que fixemos aquí de facer un ensino moi inclusivo, que contrasta moitísimo con outros modelos, por exemplo, o modelo alemán, que é moito máis selectivo, máis duro, e este sistema ten vantaxes, que creo que son máis que desvantaxes. Entre as desvantaxes que ten o noso sistema, que ademais creo que coa LOMCE se están agudizando terriblemente, é a vontade ou a necesidade que sinto o Estado de meterse na aula. É dicir, ti colles a LOMCE e colles, por exemplo, o currículo de secundaria e de bacharelato, que coñezo, o de primaria non o coñezo, pero este coñezo, que se acaba de publicar en Galicia, e daste conta de que nin hai autonomía dos centros, da que sempre se fala, por exemplo, no preámbulo da LOMCE, se falaba xa no preámbulo da LOCSE, nin o profesor ten moita marxe de manobra a hora de facer as cousas maravillosas como as que fas ti. E non estou referindo a primaria, porque, se te digo, coñezo menos ese mundo, senón a secundaria. E entón eu pregúntome, ademais, unha cousa aínda máis grave na LOMCE, e é o currículo oculto, é dicir, a vontade clara do Estado de condicionar o labor dos docentes a través das avaliacións, destes tests que se fan periódicamente e que van a ser aqueles que van a determinar o traballo dos docentes, porque os docentes van terminar irremediablemente traballando para eses exames. Entón, o que me pregunto e o que che pregunto é ti non sintes un pouco ese agobio, esa claustrofobia normativa que te afoga? Os voy a decir una de las frases que me he dicho a mí mismo. Digo, si algún día viene alguien a evaluar por mí a los niños que yo trato cada día, me voy y hago otra cosa. Quiero decir, para mí no solo es poner notas. Un niño no es un número. Un niño no es un estándar, un niño no es un logro de los que quieren poner ahora, ¿no? Un niño es cómo es capaz de dar un paso y subirse encima de la mesa y hablar en público por primera vez y perder la timidez, o un grupo de niños que es capaz de tener respeto por los ancianos, o otro grupo de niños que es capaz de dar un paso y contagiar a 1000 de niños para que respetan a los animales o al medio. Eso, por ejemplo, para mí, no haber ningún test que lo evalúe. Claro, pero Laura un poco te dice cómo te liberas, digamos, cómo puedes sortear esa hasta el presión. Hasta el momento yo he hecho lo que me ha parecido mejor con los niños. Vou formular a pregunta de outra maneira. Que faz cando ven un inspector ou inspectora? Como muchos, tenemos que entregar la programación a los 15 días y luego hacemos lo que creemos que tenemos que hacer con los niños. Es así. Y en cualquier caso, yo este año he tenido en Aragón 3 inspectores a la vez, con el hecho de la nominación, 3 inspectores que estaban en clase para ver cómo funcionaba la clase, y una de ellas se mostraba reticente al principio, y luego salió al ver que un niño se había levantado encima de la mesa y había hablado solo me refiero delante de los otros niños, delante de estas 3 personas que para él eran extraños, y había hablado con tanta soltura, cambió de opinión. Dijo, hay cosas que funcionan. Y somos amigos desde entonces, ¿no? O sea, tú vas haciendo adeptos por la vía de la convicción, sí, que decías pero antes, por ¿no? ejemplo, incluso el titular que reza ahí, ¿no? El mejor maestro o profesor de España. Yo sé que no soy el mejor maestro de España, bueno, y que hay muchos que hacen cosas extraordinarias, y que además, como dijo Nancy Atwell, que es la que ganó el Global Teacher Prize, se innova en principio clandestinamente, hasta que eso deje de ser clandestino. Pues es que esto es lo que un poco planteaba Laureano, es un poco triste, ¿no? Que tú tengas que sortear un poco lo que el sistema, lo que el Estado te obliga a hacer para poder hacer lo que tú consideras que es bueno, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una especie de hostilidad del sistema que tenéis que pelear contra ella, ¿no? ¿Queréis hacer una pregunta? A ver, pues brevemente después Roberto, venga. Una pregunta muy concreta. ¿Tú crees que realmente se puede ser maestro sin vocación?
No, pero no solo influye la vocación. Un maestro también no puede ser maestro sin actitud. Sin esa actitud cada incluyo día, actitud. Sí, vocación, actitud. Para mí es un sacrilegio ser maestro si no tienes actitud necesaria para ser maestro. En cualquier caso, hay muchos oficios que requieren una vocación y nos iría a todos mucho mejor con más médicos con vocación, más periodistas con vocación, Sí, pero la trascendencia del educador es enorme. Claro. Sí. Roberto, querías plantear algo, Sí, creo. yo quería plantearte una cosa, César. Vamos a ver, yo llevo 20 y tantos años siendo profesor universitario y ahora menos porque las promociones son más pequeñas, pero han pasado por mis manos miles de alumnos, ¿no? De los que yo tengo en general un recuerdo excelente, ¿no? Y tengo 2 hijas, ahora ya un poco mayores, que tienen 20 y 21 años, y por tanto he tenido la experiencia de todos los padres de ver cómo se criaban las niñas y cómo iban en el cole, ¿no? Mi pregunta, a ver si soy capaz de formularla de una manera que te exija una respuesta concreta, ¿no? Es la siguiente. Yo creo, efectivamente estoy de acuerdo contigo, en que uno de los grandes déficits de nuestro sistema educativo es la enseñanza oral, es el gran problema de los alumnos españoles en la universidad, uno de los grandes problemas es que los alumnos no hablan. Es decir, yo tengo una clase con 100 alumnos o con 60 alumnos, y esto es a lo largo de los años, no es una anécdota, y los alumnos que hablan son los alumnos venezolanos, los alumnos Erasmus son los que hablan. Entonces hay una alumna alemana, este año he tenido una alumna alemana y una alumna francesa que hablaban al principio bastante mal las dos castellano y luego bastante bien, y alumnos brasileños. Y que a pesar de la dificultad... A pesar de la dificultad, los alumnos que hablaban en clase eran los alumnos brasileiros y los alumnos extranjeros, y esto se repite constantemente. Hay un problema que tiene que ver con que se educa sin tener en cuenta para nada el elemento de la oralidad, de la expresividad en público, ¿no? Al mismo tiempo hay un segundo aspecto con el que yo coincido plenamente contigo, yo por lo menos creo que coincido contigo, porque me da la sensación de que lo has dicho, hay que limitar los contenidos, ¿no? Yo creo que el problema de nuestro sistema educativo, y hablo ahora de la secundaria, básicamente de la primera y secundaria, no hablo de la universidad, tiene que ver mucho más con un exceso de contenidos que con un defecto de contenidos. Los niños estudian con dificultades porque se les exige una cantidad de conocimientos disparatado, que además los niños olvidan en un plazo brevísimo después de haberlos estudiado, ¿no? La cuestión es, ¿cómo combinamos? Mi pregunta es, ¿cómo combinamos si es que hay que combinarla? Yo opino que sí, claro, quizá tú no, ¿no? ¿Cómo combinamos diríamos, ese refuerzo de la oralidad, ese trabajo en grupo, la creatividad de los niños, el afán por conocer cosas, por la lectura, con la necesidad de que los niños tengan conocimientos? Porque es absolutamente obvio que los niños tienen que saber cosas, es decir, es muy entretenido, seguro, y es magnífico, y estimula la creatividad que un niño crea que flatulencia es eso, pero un niño tiene que saber lo que es flatulencia y tiene que saber lo que es denigrar. Al final tiene que saberlo, porque para vivir en sociedad tienes que saber qué es denigrar, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿cómo combinamos, César, esos dos aspectos? Es decir, ¿cómo hacemos un sistema educativo creativo, que favorezca la oralidad, en la que los niños estén incluidos, en la que los niños se sienten estimulados, y al mismo tiempo que sea un sistema que garantice que los niños van a saber esto, van a tener conocimientos de matemáticas, van a tener conocimientos de física, conocimientos de química, que les van a hacer falta, porque los médicos tienen que saber biología y tienen que saber bioquímica, y si no saben bioquímica no pueden ser médicos. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que todavía estamos influidos por el lenguaje muchas veces, y esta frase que sigue flotando en el ambiente, que la letra con sangre entra, nos ha afectado muchísimo. La letra, lo único que no entra con sangre es la letra. Pueden entrar muchas cosas, lo único que no entra con sangre es la letra. Entonces, tú puedes obligar a una persona a descargar un camión de ladrillos, lo que no le puedes obligar es a estudiar una hora si no quiere estudiar. Pero ahí está, ¿no? Y lo que suelo decir frente a esto es que tenemos que hacer de las escuelas o de los institutos un lugar a donde a los niños les apetezca ir. Eso en principio. Y es muy básico, y es obvio, pero se puede. Se puede. Yo tenía una niña que su madre vino a tutoría el primer mes preocupada porque decía que el año anterior arrancaba las páginas para decirle que no tenía deberes, y que este año venía silbando y que qué pasaba. Decía, la escucho y es feliz en principio, ¿no? Y luego sí... Pensando que le habías dado un bebezo a la niña y que le iba a salir la del exorcista, ya me lo he pensado. Y respecto a hablar en público, yo por ejemplo, todos los lunes por la tarde hacemos hablar en público, todos. Los niños les invito a subirse encima de la mesa, a hablar un minuto sobre un tema. Bueno, Pablo Iglesias lo copió del Club de los Poetas Muertos. Ha influido a muchos del Club de los Poetas Muertos. Y durante un minuto hablan, ¿no? Delante de todos los niños. Esto, si se hiciera cada año, bueno, es maravilloso. Os voy a contar una anécdota de un niño, precisamente os he dicho un niño que tenía problemas para pronunciar la R,
Este tenía 8 años y estaba en cuarto. No decía nada, solo hola y adiós al entrar en clase, porque decía pego en lugar de perro. Bueno, ahora te cuento una cosa. Bueno, pues a este niño se le dieron herramientas para superar eso, ¿no? En uno de los vídeos que salen los niños, sale subido encima de la mesa recitando un fragmento del Mercader de Venecia de William Shakespeare con una fuerza y una pasión impresionante. Y precisamente a este niño, el año pasado, que ya tenía 13 años, le invité a que viniera conmigo al Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia, en Barcelona. Allí, durante 7 minutos, sin papel alguno, habló delante de 400 personas de todo el mundo y lo que dijo es, con la R mal pronunciada, decía: podría sentir vergüenza al hablar delante de todos ustedes, pero lo que tengo que decir es demasiado importante como para quedarme callado. Qué bueno. De todas maneras, supongo que también un niño, antes lo decías, César, un momento me gustaría solo. mucho Sí, que pero si pudieras contestarme, porque es que, no, pero es que me interesa claro, tu opinión. pero Es decir, que no es supongo, tanto no por- sé, a ver si te ayudo un poco. ¿Dejas Si contar una un momento, Tuco, por Dios, ¿Cómo que podemos ansiedad, conmigo? ansiedad. Claro, No, esta César, pero es mi preocupación. supongo que un niño, uno de tus alumnos, con esas definiciones que veíamos, que define de esa manera la palabra denigrante, que probablemente no conocería a la edad que tiene, llega a la palabra denigrante a través de este ejercicio y posteriormente, y seguro que ese niño ya sabe lo que significa denigrante. Luego lo que hacemos es construir una Claro. historia nueva con los significados reales. Entonces, Claro, estos niños claro. con 10, 11 años saben lo que es denigrante, Claro, lo que es, claro. saben usar defecar, que ningún niño Claro, lo usa con claro. saben- Flatulencia tampoco por lo ejemplo. sabe un niño de Entonces, 10 años. Estamos deconstruyendo para luego volver a construir. Pero mi y- pregunta, César, es, insisto, que la pregunta es la de alguien al que le gustaría conocer tu opinión, porque después de lo que llevas dicho, la valoro en altísimo grado, ¿no? ¿Eso sirve para enseñar integrales a los niños? Porque claro, los niños... Yo no sé hacer integrales. Bueno, ni yo tampoco. No, pero yo no soy profesor ¿Quién de sabe hacer matemáticas. integrales en Yo no esta sé hacer mesa? integrales. Supe. Miles, Todos sí. supimos. ¿no? Miles de Bueno, integrales. bien, miles de no integrales. pongamos integrales, pongamos otro ejemplo. Esto sirve para que los niños sepan que el río Sena pasa por París. Es interesante que un niño sepa que el río Sena pasa por París y que el río Volga pasa por Moscú. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que que el los Volga niños... pasa por Moscú? El río Volga... el río... Sí, a ver, claro que sí, bueno, es una a ver, broma, Roberto. Entiendo lo que no, quieres decir. La pregunta es, ¿cómo combinamos eso para que los niños sean capaces de tener conocimientos al mismo tiempo? Porque es fundamental, el proceso educativo es un proceso en el que los niños tienen que aprender cosas. Claro, tienen que aprender, pero lo que no podemos hacer es enseñarles solo. Tenemos que invitarles a aprender. Eso estamos de acuerdo contigo. Estoy de Y acuerdo luego contigo. hablaremos, si quieres, de los deberes también, ¿no? Porque no hay- Enseñarles a aprender. Sí, sí. Entonces, el estimular la curiosidad, solo con eso, Tú haces ellos cosas están que aprendiendo. provocas que ellos busquen cosas, ¿no? Claro, Que ellos y de localicen hecho, ellos yo las soluciones. aprendo con ¿no? ellos, yo me he quedado alucinado. Una niña decía, oye, ¿por qué en los polos, o por qué hace más frío en los polos? Y digo, investiga y me lo cuentas. Claro. No, pero creo, en un ejercicio planteabas, la Tierra es plana, vamos a partir de que la Tierra es plana, y son ellos los que tienen que contradecir Claro, el argumento que eso tú es, planteas. yo no siempre les estoy dando información, muchas veces les pido información. Y, bueno, una persona no deja de aprender porque se haga mayor, deja de aprender porque deja de sentir curiosidad por lo que tiene alrededor. En ese sentido, estos niños, si tú estimulas la curiosidad, ven los resultados, van a estar siempre haciéndose preguntas. Y serán buenos lectores, tus alumnos también, supongo. Siempre cuesta a los niños. De hecho, yo me acuerdo cuando yo... O esperas que sean adultos lectores, por lo menos. Claro, yo lo que no hago nunca es obligarles a leer. Claro. Para mí es un error obligarla a realizar un placer. ¿no? Mira lo que ha pasado con el Quijote como consecuencia de que nos obligaron a leerlo. Yo sí me acuerdo que de niño me obligaban a leer un libro, a hacer un resumen, Sí, buscar personajes, y a mí me encantaba leer. Eso que me obligaban lo dejaba hasta el último día, y yo normalmente leía mis libros. César, ¿no? siguen haciendo lo mismo, ¿eh? Los profesores. Muchos Ya, profesores. No, quería- Vamos a ir acabando. Hablando de creo las que- R's, ¿no? Sí. Quería comentar como una anécdota simpática. El profesor Figueiredo Valverde hablaba con la R. De hecho, los alumnos llamábamos bajoco. Llamábamos bajoco. Y era muy aficionado a recitar, además, la marcha triunfal de Rubén Darío, que dice eso de inclita gazas ubérrimas. Bueno, pues eso, quería contar. Hizo de la necesidad virtud. En Tenemos que ir literatura. acabando de verdad. A ver, Una pregunta ajena a todo lo que hemos hablado. Jesús. Tu formación inicial universitaria es filología e inglés. Y yo soy de la generación, te lo decía antes en el coche, en la cual los idiomas ha sido un auténtico fracaso. Pero es que lo que veo es que en la actualidad, salvo la inquietud familiar, etcétera, etcétera, y métodos, digamos, de viajes, etcétera, instancias. La inquietud familiar y el bolsillo, ¿quién lo Y el tiene? bolsillo. Y el bolsillo familiar. El, si lo el- tiene. el tema es, ¿por qué en España se habla tan poco otros idiomas? Primero, y segundo y principal, ¿por qué en otros países que nos rodean,
y a nivel de niños se hablan idiomas. Porque yo creo que no hay ninguna posibilidad de desarrollo de una persona sin hablar idiomas. A ver, rápidamente, porque me estaban diciendo que tienes algo que decir de los deberes, que está todo el mundo preocupadísimo. Soy crítico con la profesión de maestro y especialmente con el inglés. Yo me tocaba dar clases particulares hace años a un chaval de bachiller, sabía hacer pasivas reflejas, condicionales de tercer grado y no sabía pedir una barra de pan. Claro. Entonces, yo digo, hay que empezar a ser prácticos también en la escuela, hay que ver qué es lo que necesitan para dárselo, no rellenar huecos, que es lo que se sigue haciendo en muchos casos, en otros no. Y claro, de todas maneras, tengo la impresión de que ha mejorado la enseñanza del inglés. Tengo la impresión. Se le da más importancia y eso es un primer paso, pero hay que dar más importancia también de forma social. Bueno, pues están ardiendo nuestros teléfonos que dicen en la radio, nuestras líneas telefónicas para que nos digas qué hacemos con los deberes. Aquí ha habido en Galicia una gran controversia en un municipio concreto, en Oleiros, con este asunto, con un centro educativo concreto de padres que querían deberes, profesores que no querían. ¿Qué hay que hacer con los deberes? Me voy a basar en la vida, como os he dicho antes, y cuando yo era niño. Tengo tutorías con los padres, en este año yo les decía a los padres, mirad, hasta las 7 de la tarde que hagan los deberes que tienen, porque yo les dejo tiempo también para hacerlos en clase. Hablamos del conocimiento, tantísimo conocimiento, quita, y les dejas investigar, les dejas tiempo para que tengan curiosidad por las cosas. Si no han acabado a las 7 de la tarde, me ponéis una nota y me decís, no han acabado. A partir de ese momento, que jueguen, que disfruten y les digo, mirad, vosotros como padres, y la gente que esté escuchando lo sabe perfectamente, que el tiempo pasa muy rápido. Como padres tienen que disfrutar de sus hijos y los niños tienen que disfrutar de su infancia. Que yo cuando era niño, 10, 11, 9 años, tiraba la mochila y me iba a hacer cabañas en el río. Claro. De todas maneras, deduzco de tus palabras que sí que eres partidario de que una parte de tareas escolares haya en casa, porque hay gente que dice que no. Lo más importante en primaria especialmente es el hábito, que cojan un hábito de trabajo, que sepan que tienen que estudiar todos los días, que sepan que tienen que hacer algún deber cada día. Pero claro, tenemos que dejarles espacio para que sean curiosos también y para que se diviertan, para que sean niños. Bueno, aquí en Galicia hay iniciativas educativas, estoy recordando ahora los premios San Clemente, por ejemplo, ¿no? Que parten de un instituto y que consiguen convocar cada año a los mejores escritores del momento, fruto de una experiencia puesta en marcha por profesores, por maestros, pero que incorporó a muchos alumnos que tienen un conocimiento de lo que es la literatura actual absolutamente interesante. César, estamos acabando ya. Te hablaba de varias películas, hablabas tú de que el Club de los Poetas Muertos inspiró a muchos maestros. Yo no sé con cuál tú te sientes más identificada. Y si utilizas mucho el cine, que tengo la impresión de que sí, que es una herramienta a la que recurres. El cine es muy importante, los medios audiovisuales, para que los niños también contagien a otros niños, porque es la propia voz y la propia imagen de los niños, ¿no? En ese sentido, la participación infantil en la sociedad se puede apoyar mucho en estos medios. A mí me influyó mucho el Club de los Poetas Muertos, porque un ser que va a entrar a una universidad tan arcaica, dice, tenéis que pensar por vosotros mismos, eso ya influye a cualquiera que piense un poco, ¿no? Y luego es que me gusta mucho Roberto Benigni, entonces es un ser que en sí mismo ya es absurdo, ya tiene humor, ¿no? Supongo que influye. Si todos los niños pasaran por procesos tan estimulantes como estos, ¿cómo sería nuestra sociedad? ¿En qué cambiaría nuestra sociedad con niños que pasen un proceso educativo en el que se fomenta todo esto de lo que estamos hablando? ¿En qué cambiaría nuestra sociedad? Si hubieran niños y niñas que pasaran por maestros y maestras, que hay muchos, aunque son anónimos todavía, así salen, ¿no? Si pasaran por maestros que son líderes y que les invitan a ser líderes, a pensar por sí mismos, a respetar el medio ambiente, a respetar lo que tienen alrededor, a usar el respeto como el primer elemento de comunicación para los demás, a ser comprometidos a cambiar las cosas que ven mal, cambiaría todo. Y en ningún momento he hablado de contenidos. César Bona. Perdón. Ya está. Vale, pues nada. César Bona, de verdad, un auténtico placer, muy inspiradora la conversación. Seguro, estoy convencida de que a nuestros espectadores les ha rechiflado escucharte. Graciñas, estás aquí en Galicia, en la Universidad Internacional del Pelayo, dando un curso durante toda esta semana, que creo que ha sido un éxito de matrícula, además, transmitiendo un poco esto, ¿no?, de la creatividad, creo, ¿no? Sí, un lujo. Hay 12 ponentes, estamos hasta el viernes. Había casi 300 solicitando plazas para 60, ¿no? Y es un lujo el haber tenido la posibilidad de traer a estos ponentes y aprender de ellos, lo que digo. Un maestro siempre tiene que estar aprendiendo de los demás. Pues de verdad, muchísimas gracias, César, un auténtico placer. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida volvemos con más asuntos que tienen que ver con la actualidad. Seguimos muy concentrados en Grecia, en todo lo que está pasando en la Unión Europea, pero también en la situación complicada del líder del PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.